Muy buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Escándar y en conjunto con el profesor Matías Raya vamos a trabajar para este Ateneo la oralidad académica y cómo la oralidad académica tiene proyección en el ámbito profesional. Bueno, buenos días también por mi parte. Para empezar, nos gustaría comenzar leyendo esta cita que pertenece al libro de Federico Navarro y Soledad Montes sobre oralidad académica en contextos académicos. La cita dice de esta manera: hablar, dialogar, escuchar, contrastar opiniones y modificar las propias perspectivas, entre otras, son actividades fundamentales para aprender, para participar de las comunidades disciplinares y para construir y socializar conocimiento científico o académico. Nos interesa, hace varios años, con la profesora Escándar, perteneciendo y trabajando para el proyecto ALED en distintas carreras y disciplinas de la Universidad Sarmiento, cómo la oralidad entra en el aula y sobre todo cómo la oralidad, cuando entra en el aula, logra de alguna manera articular el ámbito académico con el ámbito profesional. Justamente el subrayado en esta cita de que de alguna manera todas estas actividades son formas de participar de las comunidades disciplinares nos parece un punto fundamental en esta presentación. Venimos notando, a partir de nuestras intervenciones, que hay una brecha entre el ámbito académico y el ámbito profesional. En el ámbito académico, los géneros orales que más solemos ver son el final oral, que es la instancia de evaluación final de una materia en donde un alumno está junto a un profesor que lo evalúa en forma oral sobre los diferentes temas que fueron viendo en la materia. Una presentación formal, en donde luego, después de un proceso de investigación, por ejemplo, en forma individual o grupal, ¿sí? Un alumno o alumna realiza una presentación sobre el trabajo que fueron realizando. Puede ser, por ejemplo, en forma de un congreso dentro del aula, o también puede ser una defensa de una tesis o un proceso de investigación. Y finalmente, lo que vemos también es la exposición oral de un texto, ¿sí? En donde la docente o el docente de la materia designa distintos textos de la bibliografía que los estudiantes van a tener que leer y luego exponer en forma oral. Pero nos preguntamos qué sucede en el ámbito profesional y ahí nos genera una gran pregunta y notamos que hay una brecha, ¿no? Que esta situación, ¿no?, nos lleva a la siguiente pregunta. La pregunta que nos hacemos y que guía el resto de esta intervención es: ¿qué géneros orales del ámbito académico tienen proyección en el ámbito profesional? Para ejemplificar este vínculo entre ámbito académico y ámbito profesional a través de dos géneros particulares, tomamos de materias en las que participamos a través del proyecto ALED dos ejemplos en concreto. Yo voy a empezar con el ejemplo del pitch. El pitch es un género oral que se utiliza y se pone en práctica en una materia, comunicación institucional, de la licenciatura en comunicación social, y que tiene como propósito, en tanto presentación oral, lograr atraer y obtener cierta financiación para un proyecto audiovisual. En este sentido, la temática particular o el tema en particular del pitch como discurso oral es la presentación de un producto o de un proyecto, una serie, una película, un comercial. Y el ámbito de circulación son productoras o estudios de producción que posteriormente podrían invertir en este producto o en este proyecto y elegirlo para llevarlo adelante. Algunas características formales de esta presentación oral, del pitch como presentación oral, son las siguientes. Por un lado, son presentaciones breves, con cierta velocidad, porque tienen que acotarse a un tiempo estipulado. En el ejemplo que dejamos en el ámbito de circulación, que está tomado de una entrevista de Tomás Rebord
para el programa El Método Rebord con el actor y director Santiago Korowski de la serie División Palermo. Él cuenta, por ejemplo, que tenían muy poco tiempo como creativos frente a distintas productoras, entre ellas Netflix, para convencerlas de que financien la serie y de que la serie se haga realidad. Para eso participaron justamente de una ronda de picheo. En ese sentido, por el tiempo breve y la velocidad que implica, son presentaciones concisas, precisas y muy planificadas. El estilo tiene que ser atractivo, creativo y claro para diferenciarse de los otros competidores, de los otros pitcheadores y tener un concepto bien definido del producto o el proyecto que se quiere transmitir. Claramente se utilizan también elementos audiovisuales como cortos, demos y también referencias a otros productos culturales, artísticos o audiovisuales que sirvan para dar una idea de este producto o proyecto. Finalmente, en cuanto a otra dimensión de este género oral llamado pitch, tenemos que la relación entre orador y público se da a partir de un estilo más bien conversacional. El orador tiene que acercarse a los productores, convencerlos, persuadirlos con cierta familiaridad y con cierto atractivo de que el proyecto o el producto vale la pena y de que después de esta presentación oral creativa y atractiva, ese inversionista puede apostar por este proyecto. Otro de los géneros que vimos que se ponen en práctica en este caso es un informe de empresa pública en la materia de empresas públicas que se dicta para todos los que están cursando administración de empresa en forma obligatoria o también en administración pública. Se los pone en juego a los alumnos que tienen que simular ser profesionales y hacer un informe técnico, ¿sí?, que tiene como el propósito informar el estado en que se encuentra una empresa pública. Para esto se realiza una descripción del estado de la empresa. Esta descripción de este informe técnico tiene que incluir la historia, es decir, todos sus antecedentes, si pasó por algún proceso de privatización o no, qué medidas económicas se fueron tomando, si tuvo deuda, sus problemáticas, y al final de este informe el conjunto de técnicos que lo realizan tienen que hacer una propuesta sobre cómo continuar con el desarrollo de esta empresa para el futuro. El ámbito de circulación en general son ministerios o secretarías gubernamentales que le piden a un conjunto de especialistas técnicos en política que realicen, ¿sí?, este informe sobre la empresa pública. Algunas de las características formales de este género, ¿sí?, utilizan un vocabulario preciso, un vocabulario técnico, ¿sí?, relacionado al ámbito económico. Tienen que dar información concreta porque justamente tienen un tiempo limitado de exposición, ya que las personas por las que fueron contratadas, ministros o secretarios, tienen una agenda en general muy apretada de compromisos y no disponen de grandes tiempos para realizar la escucha del informe. Otra característica es que estos informes tienen que ser objetivos, es decir, que los técnicos no tienen que tomar ningún posicionamiento ni realizar ningún juicio de valor sobre esta empresa, ni las decisiones que se le haya tomado sobre esta empresa en el pasado, ni sobre lo que hay que hacer en el presente. Lograr la mayor objetividad posible. Esta exposición en general se acompaña con una presentación de PowerPoint que guía, ¿no?, al espectador sobre los puntos centrales y es una apoyatura también para el que está exponiendo. La relación entre el orador y el público es una relación formal, pero a la vez es una relación que tiene que generar algún lazo de confianza, ya que el público tiene que confiar en toda la información que se le está brindando. A fin de cuentas, se trata de un asesoramiento. A partir de esto, de estos dos géneros y de lo que venimos desarrollando, se nos generan preguntas para posibles investigaciones y para profundizar, ¿no? En primer lugar, nos preguntamos qué géneros orales circulan en distintos ámbitos profesionales vinculados
a la formación académica, ¿sí? O qué géneros orales de la formación académica luego se ponen en prácticas en ámbitos profesionales. La segunda pregunta que nos hacemos es cómo incorporar y abordar géneros orales profesionales en el ámbito académico, cómo acortar esta brecha, cómo también evitar solo las distintas propuestas de oralidad más bien genéricas que mencionábamos en las primeras diapositivas y pasar a géneros orales más específicos. Y finalmente, ¿qué actividades y estrategias se utilizan en el aula para abordar la oralidad académica? Estas tres preguntas nos guiarían en una próxima investigación y profundización sobre los géneros orales en ámbitos académicos y su vinculación con los ámbitos profesionales. Bueno, muchas gracias. Damos muchas gracias entonces por la presentación y por la atención. Si tienen dudas o preguntas, si tienen alguna sugerencia, nos pueden escribir a los siguientes mails. Chao, hasta luego. Hasta luego.